Bueno, igual un gusto la invitación, te la agradezco, igual que agradecerle a Ricardo Rojas, que es el que nos puso en contacto. Y bueno, aquí estamos una vez más en Buenos Aires, con todo el gusto del mundo. Contanos sobre la presentación de tu nuevo libro. Bueno, es un libro que se editó en México en enero, febrero de este año. Y pues surgieron así distintas posibilidades de presentación, una en Costa Rica o en Bogotá la semana pasada, en el marco del Festival de Poesía Bogotá y la Feria del Libro también. Nos fuimos corriendo el domingo y hicimos una pequeña presentación en Mar del Plata, ayer acá, y la semana entrante vamos a estar en Tucumán también, haciendo ahí unas charlas y presentándolo. Así que hemos tenido toda una gran movida para concluir en principio esta primera etapa en México hacia finales de julio por ahí, con la presentación, como decir, oficial en México, que la editorial es mexicana. Y contanos acerca de los ejes del libro. Bueno, digamos que antes de hablar del libro, pues hay que hablar de cómo entiende uno la literatura, ¿no? Es decir, para mí la literatura, el teatro, la danza, el arte en general, que choca un poco con mucho de lo que acontece ahora, tiene que ver con tu experiencia de vida. No es que vas a contar tus memorias, sino lo que vivís, que son tus preguntas, que son tus secretos, que son todas aquellas cosas que las palabras muchas veces no permiten explicar, pero que están en vos, o sea que los tenés ahí. Entonces un libro empieza a atrapar, empieza a conjuntar todo ese montón de cosas que te hacen, ¿verdad? Y que a través del tiempo se van conjuntando. Lecturas, otras preguntas, cómo te sentís en el mundo, en este tránsito, ¿verdad? De una noche a otra. Y eso es lo que empieza a conjuntar este libro junto con otros. Dialoga con algunos personajes, algunos autores, Eunice Odio, que fue una poeta costarricense, Osin Mandelstam, que murió en un campo de concentración soviético, y distintos personajes, ¿verdad? Empieza a contar esa historia de que estamos en este mundo un poco vacío, un poco banalizado, un poco infantilizado y un poco indiferente. Y eso es lo que cuenta, digamos, de distintas maneras este libro, relacionado, como te digo, con otras voces. ¿Es libro de poesía? Yo diría que sí, ¿verdad? Pero nunca estoy seguro, ¿verdad? Porque ahí se utiliza mucho recurso y hay como varios escenarios. Perfectamente puede ser representado. De hecho, ayer en la presentación, Cielo Assad hizo un performance, ¿verdad?, sobre fragmentos del libro. Y yo diría que sí, pero vieras que nunca estoy muy seguro de lo que uno está escribiendo. La poesía solamente es lo que está escrito ¿no?, en la forma de un poema, o poesía hay en el teatro, en la pintura. Mira, poesía tiene que ver con ese misterio que te embarga, con todas esas cosas que las palabras no dicen, pero que están, y que es una enorme inmensidad de cosas que no sabemos, a las cuales estamos inmersos. Cada vez que intentes ir más allá de los lenguajes, más allá de vos misma, va a haber ese descubrimiento, ese alumbramiento poético, vamos a decir así, que se puede dar en la pintura, se puede dar en el teatro, en la danza y evidentemente en la escritura. Porque tiene que ver con eso que te digo, con un hecho humano. Un hecho humano, pues no es que conté que me subí al bus, ¿verdad?, fui al micro, tal, no. Esos hechos humanos donde estamos relativizados en el tiempo, como te digo. Uno tiene dos certezas: nació, que no sabes cómo, ni de dónde venís, ni qué es esto que llamamos vida. Y segundo, que vas a morir, y tampoco sabes qué va a pasar. Ante esa circunstancia, esas sensaciones que nos embargan de tristeza, de ausencia, de deseo, siempre todo está rodeado de un misterio, de un no saber. Bueno, cada vez que te metes en eso, a partir de vos mismo, de lo que estás sintiendo, estás llegando a ese otro terreno, que es conversar con el otro yo, con la otra realidad, con otros lugares, y ahí puede surgir esto que llamamos poesía,
¿verdad? Que es un lugar de encuentro primero con uno, y ojalá que lo que uno escriba pues permita encontrarse con los otros. Y ese encuentro con vos, ¿no? Ese encuentro intimista, ¿cómo se logra plasmar en tu poesía? Mira, lo primero que creo que uno tiene que hacer es darle importancia, o sea, ser muy coherente con lo que estás sintiendo y tus preguntas. Y segundo, cuando aparecen imágenes que están ligadas con eso, aparecen algunas historias que están ligadas con eso, trabajar y trabajar y trabajar mucho para lograr o intentar plasmarlo. Por ejemplo, este libro, el año pasado, pues yo lo tenía más o menos armado y vino la editora con un amigo y me dijo, mira, me gustaría publicar un libro tuyo. Le dije, bueno, yo tengo uno ahí, pero era un proceso de 5 o 6 años en el cual yo venía armando eso. Ahora, si ella me lo hubiera dicho, escribe un libro para 3 meses, simplemente le digo que no puedo. Me llevó mucho tiempo eso, porque implica mucha exploración, mucha investigación tuya y tratar de descubrir cuáles son esas palabras o esos momentos que hacen que eso sea eso, ¿verdad? Pues hay autores que lo hacen muy rápido, ¿verdad? Que escriben así de una manera impresionante y mucho, pues no soy de esos. O sea, me lleva mucho tiempo, mucho trabajo, horas de darle, horas de volver, después dejarlo porque no le llego y tengo que descubrir qué es exactamente lo que está ahí pidiéndome esa situación hasta que se llega. Y entonces para mí el libro no es que termina, es tu derrota. O sea, ya decir, no puedes hacer nada más con esas historias que están ahí y a lo mejor tienes que pasar a otro. Y entonces es esa combinación, ¿verdad? Ahora, una cosa importante dentro de esto, que normalmente en esta época no se ve así, pero bueno, creo que es así. O sea, el material principal de trabajo es uno mismo, o sea, lo que uno siente y ese sentir, que no son sentimientos, ese sentir, esa animalidad, tiene que estar ahí presente siempre. Con tu soledad, con tu tristeza, con tu ansia, con tu deseo, con tu proximidad, con el que te hace reír, etcétera, ¿verdad? Entonces es un trabajo que conlleva sí lenguaje, pero es un lenguaje vinculado a esas cosas. Y eso lleva mucho trabajo. Contanos de tu primer contacto con la literatura. Mira, yo creo que mi primer contacto ni me di cuenta que era mi primer contacto, ¿verdad? O sea, desde niño, muy niño, pues escribía cosas que eran imágenes, sensaciones, ¿verdad? De pronto que el viento, de pronto que una piedra, y cómo me sentía yo desde niño en medio de eso, que estaba relacionado con algo que para mí creo que todos tenemos, que es sentirnos extraños en el mundo. Nosotros siempre nos sentimos extraños aunque lo tapemos, aunque lo censuremos, aunque lo dejemos de lado. Entonces yo creo que yo nunca me di cuenta de que eran mis primeros pasos con la literatura, pero estaba desde niño inmerso en eso, en la sensación que me daba cierta música. Y entonces, por ejemplo, un día descubrí a Bach y no podía concebir, yo tendría unos 10 años, que había alguien que quisiera eso y que me expresaba a mí lo que yo estaba sintiendo. Otro día descubrí a Beethoven, de pronto las novelas, y entonces yo tenía un descubrimiento de que en esos lugares me encontraba yo. Pero ese me encontraba yo, le faltaba algo, que era que necesitaba yo como un lenguaje, como otro lugar, ¿verdad? Y eso te obligaba pues a escribir, y así surgió hasta que yo dije, bueno... ¿Y más o menos qué edad tenías cuando empezaste a escribir? 7, 8 años. Y también qué edad cuando dijiste, bueno, que sí, que vos te ibas a dedicar a escribir porque esa era tu vocación? Mira, yo calculo que ya a los 18, 19 años ya me fui dando cuenta de que no había remedio. Luego lo asumí. ¿Intentaste desistir de escribir? No, eso no se puede desistir. O sea, y sucedieron cosas como esta. De pronto me metí en una librería y yo decía, mira qué montón de libros.
Entonces me daba cuenta que era absurdo que yo pensara en estar publicando libros ante tanta cantidad de libros. O sea, vos vas a la feria del libro de acá y no hay tiempo, ni habrá tiempo en unas 50 vidas para que uno quiera leer todo lo que se está ofreciendo ahí. Entonces me daba cuenta que para mí el asunto de la literatura es un escenario, un poder estar en este mundo. Te estoy hablando de uno muy joven, esas son intuiciones, ¿verdad? No creas que es un pensamiento así acabadísimo, que ya está. Y también me daba cuenta que entonces todo lo demás me resultaba ajeno. En este lugar que era música, que era teatro, que era escribir, era donde yo me podía encontrar bien en el mundo. Entonces simplemente no peleé con eso, ¿verdad? O sea, yo digo, bueno, sí, puedo meterme en la vida académica, pero no, eso es una cosa que me aburre terriblemente. ¿Puedo meterme en esta cosa? No. Y como se dice en mi país, me la jugué. O sea, digo yo, bueno, yo no tengo otra posibilidad más que hacer esto y vamos a ver qué pasa. Y de ese momento, ¿no? Que era joven y al momento actual, ¿qué es lo que sentís? ¿Seguís pensando lo mismo? Pues lo pienso y lo siento. O sea, creo que no, ya, ahora ya uno ya pasó cierta edad en la cual uno puede decir voy a volver a hacer otra cosa. No, ya no. Fue como, por ejemplo, en una época estudié música en medio de todo esto. Y entonces uno decía, mira, el piano, y yo pasaba horas y horas estudiando el piano hasta que llegué y dije, no, ya no puedo con esto. O sea, yo debí haber empezado 10 años antes, o sea, que tuviera 4 años, no sé. Entonces, es decir, ya eso son cartas echadas que cada uno tiene. No tenemos tantas posibilidades de cambio como uno cree. O sea, de pronto agarraste este camino, te llevó por un lado y asumí lo que va en ese camino, en el tanto eso sea un elemento vital para tu vida. Esto para mí es un elemento vital de mi vida. O sea, no lo voy a dejar de hacer porque no tengo otra opción. Me explico. O sea, es decir, yo para estar bien en este mundo tengo que hacer esto. Lo otro simplemente me es ajeno, estoy indagándolo, pero me es ajeno y no me da esa cosa a lo Diógenes, digamos, de yo quiero disfrutar, pero es un disfrute vital con todas esas interrogantes que te menciono. Vos sos de Costa Rica, ¿por qué decidiste radicarte en México y qué estás haciendo en México? Bueno, Costa Rica es un país pequeño que tiene, digamos, poca oferta cultural. Como todos los países pequeños, tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? Igual que todo país, bueno, igual los grandes. Pero me refiero en esto a la movida cultural. Entonces es una movida cultural pequeña, que siempre sus estándares son hacia abajo, no hacia arriba. Y pues tenía México muy cerca, que en todo caso eso es como una gran área, ¿no? Que va de Costa Rica a México, que era Nueva España, y antes había el nexos precolombinos, y tenés una gran capital que está relativamente cerca. Curiosamente, de la Ciudad de México a San José se dura menos que de la Ciudad de México a la frontera a Tijuana con Estados Unidos, una cosa así. Y entonces tenías dos opciones, tenías Buenos Aires o México. Entonces, como te digo, México era lo más cercano, y empezamos a hacer pues los contactos adecuados para estar ahí y empezar a trabajar allá y radicar. Y esto se ligó con distintas cosas. Una, en el 2004, estaba en Bogotá en un festival y se acercó un escritor mexicano y me propuso hacer un festival de poesía en San Luis Potosí. Mi primera pregunta fue: ¿para qué querías un festival de poesía? Eso cuestionaba todo el sentido del festival de poesía. Porque digo, bueno, ¿y quién va a ir a un festival de poesía? ¿No te das cuenta que estos festivales llegan 3 personas o 4 y son los amigos de los amigos, y cuando van leyéndolos es los que se van yendo? Entonces, si uno le tocó de último, no invita a un solo amigo, te quedaste solo. Y entonces lo reformulamos. Pensamos hacer un festival que fuera a la comunidad y a los jóvenes, porque sabíamos que el mundo cultural de esas élites es un mundo en decadencia y anquilosado, y ahí no hay, digamos, una vida literaria. Tampoco en el otro, pero hay una retroalimentación. Así empezamos, y hace unos 5 años, por accidentes de la vida, que involucró a otro escritor que se llama Julio Ceballos, con el que también organizamos el festival,
Llegamos al Estado de México, al municipio de Chimalhuacán. Ese es un municipio a lo mexicano, ¿verdad? O sea, es decir, tiene 1 millón de personas y es uno de los cientos y resto de municipios que conforman el Estado de México. Y ahí enclavamos por el municipio, por el que era presidente municipal en ese entonces, que se llamaba Teófilo García Carrón, un nombre que me tuve que entrenar para poderlo decir bien, igual que Chimalhuacán, no creas que ahora me sale, pero... Y empezamos a hacer un proyecto literario ahí, que consiste, porque ahora hablaba de lo del festival, consiste en ir a dar charlas a colegios e ir como matizando la relación con la literatura. Eso se amplió a padres de familia, entonces le hacemos charlas a jóvenes y padres de familia, y en los colegios que logramos hacer eso se convierten en sedes del festival. Entonces el festival se hace en el Estado de México y en San Luis Potosí, que vamos con el mismo modelo. ¿Qué permite eso? Permite que haya un acercamiento distinto a la literatura. Los autores que van, evidentemente que no llegan a estar subidos en un púlpito, sino a relacionarse con la gente y conversar de estas cosas que estamos conversando nosotros, y permitió que el año pasado llegáramos a 32,000 personas. Muchísimo, sí. Realmente es algo, lograr eso. Es una cosa de mucho trabajo, pero hay algo que te decía ahora que se liga con esto. Todos en esta vida nos sentimos extraños aunque lo ocultemos. Todos sentimos ahí un montón de cosas en relación a todo lo que sucede. Todos percibimos que nos vamos a morir. Todos percibimos que estamos de alguna manera solos en esta aventura. Bueno, si esos son los elementos con los que nace el teatro, la pintura, la música, la poesía, todos los tenemos. No todos lo pueden desarrollar. Por eso la literatura para mí es un lugar de encuentro. Porque cuando el autor logra plasmar esas cosas, el otro se encuentra ahí. Es como una proximidad que nos comunica, que nos hace, nos humaniza, ¿verdad? En ese sentido. Y sí, eso realmente es muy importante. Contanos acerca de todos tus libros, porque hablamos del último que viniste a presentar acá a la Argentina. Háblanos de los otros. Hay otros, vamos a ver, como yo duro tanto, como que los libros se van intercalando, ¿verdad? O sea, van creando vasos comunicantes. Cuando digo duro tanto escribiéndolo. Entonces, el primero que salió, que se hizo, que fue un monólogo, ¿verdad? Fue Escena de una tarde, que lo llevamos al teatro, con el grupo que teníamos en ese momento, Bajo Teatro Danza, lo llevamos al teatro. Y era un monólogo donde de alguna manera uno hacía cuenta de cosas para empezar a trabajar en el contexto en el que vivís. Ahí surgió Debajo del Viento, que de hecho se publicó acá en Rosario, una segunda edición. Ese Debajo del Viento es: ¿qué soy yo aquí en este país, que era Costa Rica, inmerso dentro de todo este mundo, con todas esas sensaciones? Entonces vos vas como indagando la historia, tu historia, la historia de la humanidad, hasta pasar a otros escenarios. De ahí surge Sobre los Fragmentos, que ya es una serie de preguntas del mundo contemporáneo, inmerso en eso. Viene ¿verdad? Y el otro libro, Un País Sin Nombre, que todos están relacionados de alguna manera, ¿verdad? Todos están hablando de partes de esa historia, de preguntas de tu país, de quién sos, de qué soy y lo que ocurre. Vendrá, espero yo, para el año entrante, un ensayo que en principio se llama El individuo en la sombra, que ya es un ensayo, es una reflexión, digamos, más concreta de todas esas sensaciones, tratar de plasmarlas en términos de pensamiento. Entonces, como te digo, los libros están entrelazados. Ahora, ese entrelazamiento lleva al teatro. Por ejemplo, hace un tiempito, una coreógrafa costarricense, Nanda Yuri Harley, me decía que quería montar una obra sobre algún texto mío de danza. Yo tenía un texto que es Solveig, que es un personaje de Henry Ibsen, y se lo di y lo montaron. Hicieron una coreografía y dichosamente ganaron incluso el Premio Nacional en Costa Rica. Entonces, es decir, tiene muchos vasos comunicantes todo esto. ¿Qué sentís vos ante eso, ante ver, ¿no?, ese paso?
Mira, yo no es que sienta algo en particular. Te voy a contar lo de ayer. Ayer cuando yo veo a Ciela Sat, que ella interpreta fragmentos del libro y crea un espacio que es como una cosa mágica, eso es lo que a mí me fascina, porque entonces me transporta. O sea, para mí el teatro es estar en otro lugar y vivir en ese otro lugar, que a lo mejor es evasivo, pero bueno, en eso consiste, te encontrás en otro lugar. Entonces a mí eso me fascina. Cuando yo veo el grupo de danza que de pronto crea toda una serie de espacios y sensaciones a partir de un texto, pues yo lo que hago es sumergirme en ese otro mundo y me siento muy bien porque construimos otro mundo, ¿verdad? Entonces no es una cosa así, digamos, esto de los premios, todo eso, creo yo que no tiene mayor importancia, es una especie de trampilla que hay, pero lo importante es eso otro, que creaste un otro escenario donde puedes estar bien, encontrás otras cosas, te reta y te dice hay que crear otros más. Y ojalá que entonces todos esos escenarios nos permitan eso que te digo, comunión, reencuentro, proximidad, saber que el otro soy yo. Vos recién hablaste del festival, ¿no? Como de la cantidad de personas que fueron y cómo fueron, ¿no? Armándolo. Contanos la experiencia con los jóvenes. Bien, los jóvenes, cuando uno se presenta con poesía, ellos de por sí la toman así o como que cuesta que entren en la poesía. Mira, los jóvenes de allá son los mismos jóvenes de acá, ¿verdad? O sea, es decir, yo doy charlas acá, en Argentina, en México, en Venezuela, en Colombia, o sea, en muchos lugares. Y son los mismos jóvenes, o sea, tenemos que partir de que hay un divorcio, en primer lugar, entre eso que estamos dándole a los muchachos y la realidad que se vive en la calle, sobre todo cuando esa realidad es compleja, es violenta y se vacía. Pero además tenés que tomar en cuenta que hay un cansancio de los referentes o una eliminación de referentes por lo que pensamos en términos científicos, por la misma realidad que desgasta las cosas y que entonces tenés que estar renovando. Y entonces cuando hablas de amor, de fraternidad, de libertad, de democracia, hasta que suena hueco, ¿verdad? Ellos lo están viviendo. Además, a esto vamos a adicionar otra cosa, su voz. Ellos tienen su voz, ellos tienen sus sensaciones. Y normalmente el proceso educativo elimina esa voz. Pero en esa voz, es decir, vos tenés ahora otros componentes. Tenés redes, tenés celulares y tenés todo aquello que el sistema no te da para que vos te expreses o busques o hagas las tonterías que quieras. Entonces, ante ese divorcio, que es un divorcio con el otro, que es un divorcio con uno mismo y que es un divorcio con la institucionalidad, están los muchachos. Y ahí está metida la literatura. Yo tengo clarísimo que cada vez que llego allá a dar una charla de literatura, ellos, eso no les interesa. Eso lo tengo muy claro. Entonces es un taller, es una dinámica de desestructurar, ¿verdad? Y donde empezamos a preguntarnos si el reto es, ¿la literatura sirve para algo? ¿Sí o no? Ellos van a decir las cosas académicas que le dicen en la clase, ¿verdad? Y vamos a irlas desestructurando y esperemos que en los 2 días que dure la charla, al final, encontremos una respuesta y ojalá que sea positiva. Al final, normalmente la encontramos, creo que es positiva y ellos se dan cuenta que la poesía tiene que ver con ellos mismos, no con lo académico, no con la imposición, no que me leas esto y lo otro, no es que vas a ser mejor persona y vas a hacer algo muy importante porque leas, sino porque te encuentra. Si vos encontrás tu voz, de alguna manera te encontrás, no te perdés. Y entonces se quita un poco esa mudez que tenemos en nuestras sociedades y donde ellos se sienten mudos. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista con Noticias.